Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. La doble porción. eh, Unos temas que se tocan previo a Shabbat. Como se podría decir una palabra que podamos entender, una antesala. Antes de entrar en el tiempo de reposo, tener un momento de escuchar la palabra del Todopoderoso, de estudiarla, de ir, se podría decir, desintoxicando nuestro cuerpo de la rutina diaria, de que sí estudiamos durante la semana, sí, pero al nada más uno saber que se está acercando el tiempo en donde proclamamos para nosotros, nuestra vida, nuestra familia, que es un tiempo de cese, que es un tiempo de reposo, que el Todopoderoso es el gran yo soy, no solamente de todo el universo, sino de este peregrino, de este cantito de carne con músculos, de este ser pensante que solamente utiliza el 1 máximo por ciento de su capacidad intelectual mental en el cerebro. Diciendo, heme aquí, aquí hay otro más dentro de los que han reconocido que tú eres el dueño y creador de los cielos y de la tierra, que en 6 tiempos hiciste todo esto, que no dijiste a nosotros, oye, esto es una señal entre tú y yo. Entre tú y yo, solamente nosotros vamos a saber realmente que cuando tú hagas este acto simbólico, ritual, estás proclamando que yo soy el que gobierna sobre tu vida. Que no son tus afanes, tu deseo personal, tal vez es que ser más eh, ser más productivo, entre comillas, a tu familia, trabajando más horas, trabajando más días, eh, ser más limpio en el sentido de, oye, voy a seguir limpiando todo lo que me hace falta, voy a lavar, voy a fregar, voy a cocinar, voy a hacer todos los azares, aprovechar el día para... No, no, no. El que gobierna sobre tu vida soy yo. Y cuando tú cesas de todas esas cosas y dices, yo sí voy a trabajar, pero voy a trabajar para el reino, orando por el necesitado, por el afligido, visitándolo, compartiendo la palabra, meditando en ella, alabando al Todopoderoso, que eso es lo que realmente mi ser y mi espíritu anhela y desea. Y que no lo puedo hacer todos los días por la necesidad que apremia en este peregrinar también de ganarnos el sustento con nuestro propio esfuerzo, de manera limpia, legal, y las cosas que se nos demanda en la semana, que lo podemos hacer, pero no con la misma, por lo menos a aquellos que nos tenemos que levantar todos los días, hacer una rutina de previo antes de irse a ganarse el sustento en la calle, trabajando. Y que tiene que planear también su tiempo para cuando regrese, qué hacer, tengo que descansar, tengo que dedicar tiempo a ciertas cosas. Pues todos esos afanes, de una u otra manera, eh, nos impiden a nosotros estar a un tiempo completo. Los que están tiempo completo, bendecimos al Todopoderoso por ello. Obviamente dependiendo de la condición, porque si es que no tiene trabajo y lo necesita, pues que el Todopoderoso provea. Pero si es que está trabajando para sí mismo, tiene su propio ingreso, tiene su empleado, trabajan para él, el dinero se genera de una manera en la cual él no requiere tener mucho esfuerzo físicamente de tener que ir a un cierto lugar, sino que desde su casa puede manejarlo todo.
Bendecimos al Todopoderoso por ello. Y obviamente tenemos que entender que si tenemos esa facilidad, pues procurar aprovecharla al máximo en este peregrinar. El salmo que vamos a estar tocando, un salmo tiene 43 versos, así que vamos a tratar de ser un poco breve, pero sí el resumen del salmo es el mismo. El resumen del salmo es repetir lo mismo, pero en diferentes escenarios, diferentes ocasiones. Y la enseñanza la vamos a estar viendo mientras estemos leyendo, que es la misericordia del Todopoderoso hacia el Ben Adam, hacia el Hijo del Hombre, hacia el Hijo de los hombres. Cómo el Todopoderoso trabaja con nuestras condiciones. Y yo creo que el 90 o 95, 99% de las personas que han leído este salmo se han identificado. Porque así somos todos nosotros. Todos nosotros. Y esto es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones, pero nos toca hablar ahora por medio de lo que aparece en el Salmo o el Teilín 107. Que comienza diciendo: Hodú le Yuhevehei ki top. O sea, den gracias a Yuhevehei porque es bueno. Ki leolan hasto, porque para siempre es su misericordia. Así comienza este salmo. ¿Y cuáles son las misericordias del Todopoderoso? Las que vamos a ir relatando. Yamru Goeli Yuhevehei Asher Ne'alam Miyad Zar. Digan los redimidos, o sea, aquellos que han sido redimidos, que hemos experimentado la misericordia del Todopoderoso. Digan los redimidos de Yuhevehei, a los que Él ha redimido de la mano del adversario. ¿Quiénes han sido los que hemos sido redimidos de la mano del adversario? Yo creo que si estuviésemos de manera física y presente, todos alzaríamos la mano. Diríamos: yo he sido rescatado. Como escapa ese ave de la mano de su cazador, así el Todopoderoso hizo que nuestra vida y nuestra alma escapara de manos del adversario. Ya tenía toda la trampa, ya estábamos dentro aún de la jaula. Así nosotros decimos en nuestro país, la cosa que se hace para cazar a los animales, a los aves y eso, que le ponen comida adentro y le hacen un caminito para que entre dentro de ese cajón, sea de malla, algunos lo hacen de maderita, como haya sido. Nosotros decimos la aula esa porque acá se hacía mucho con los alambre, las mallas esas de alambre. Pues de esa manera el Todopoderoso rescató nuestras vidas. Ya estábamos allá adentro, ya estábamos comiendo, gustando de lo que el enemigo nos estaba dando, pensando: oh, estoy saciándome, esto sí es vida, sin saber que ya estábamos ahí, a punto de que se cerrara esa puertecita y quedáramos atrapados. Inclusive muchos de nosotros ya estábamos aún atrapados. Y de manera, se podría decir, ilustrativa, el enemigo como que ya nos tenía así, tenía ya ese cajón, esa jaula, ya la tenía en las manos, caminando con nosotros directito a la hoguera y nosotros ahí comiendo, sin darnos cuenta. De esa manera, el Todopoderoso rompió todo eso y nos libró y nos sacó, nos redimió, pagó lo que realmente hacía falta para redimir nuestra alma. U me'aratzot kevatzam mimatzreach u mima'erab mitzafon
u Miyam, y en las tierras los han reunido desde el este, desde el oeste, desde el norte y desde el mar. Ta'u que mi Dabaer, y vagaron por un desierto, Villishamom Derech Ir Mosheb Lo Mzao. Y vagaron por un desierto desolado y un camino en el cual no había habitación ni ciudad. Ra'abi Gam Za'aimim Nifsham Behem Te Tiatef. Hambrientos, también sedientos sus almas, y ellos desfalleciendo. Dice a Ako, el Yuhebehei, Be'zar, Lahem, Mimad Zokooteihem. Entonces clamaron a Yuhebehei cuando estábamos en la mano del adversario, ¿verdad? Entrampado, en angustia, y en nuestras aflicciones. Yatsalem, y nos libró. Beyat Darhem, y nos guió. Baderech Yashar, por el camino recto. La Lejet el Ir Measheb, para que fuéramos a una ciudad habitable. Yadu Yuhbehei Hasdo u Niflaoto Libnei Adam. Esto es algo que se va a ir repitiendo. Aquellos que nos redimió, aquellos que estábamos hambrientos, aquellos que estábamos por medio de un desierto desolado, aquellos que estábamos sedientos, que estábamos ya entrampados en las manos del enemigo. Entonces, cuando estábamos en una situación como esa, entonces fue que clamamos. Clamamos en nuestra angustia y en nuestras aflicciones. ¿Y cuál fue la respuesta del Todopoderoso? Nos libró, nos guió por un camino recto, para que fuéramos a una ciudad habitable. O sea, no solamente nos rescató y nos redimió, sino que nos guió por donde teníamos que llegar para llegar a un punto donde estuviésemos en una ciudad en donde había más habitantes, ¿verdad? Utilizando la ilustración, para entender que en una ciudad donde es habitable, por lo regular, hay seguridad. Hay seguridad. Porque en donde más es donde que ataca la presa, cuando la persona está aislada, cuando está sola, cuando es débil, cuando está frágil. Y eso se puede ver desde muchos puntos. Frágil, vulnerable, cuando una persona está todo el tiempo buscando ser codicioso, avaro, buscando la riqueza, buscando el dinero, buscando lo que es la seducción, la inmoralidad sexual. Cuando tiene todas esas fuertes debilidades y que no ha sido redimido y es esclavizado por medio de esas cosas, ser una persona alcohólica, en exceso, de todas las maneras, falta de respeto hacia los demás, agresivo, todo lo que usted quiera poner, las manifestaciones de la carne, toda esa vulnerabilidad hace que nosotros quedemos a merced de cualquier trampa que el enemigo nos ponga. Y en medio de esa angustia clamamos al Todopoderoso, y el que nos libra, nos guía por el camino recto hacia una ciudad habitable. Cuando ya tú estás en una ciudad donde están todos los redimidos, todos nos cubrimos, oramos unos por los otros, nos edificamos unos a los otros, somos de edificación, nos ayudamos, nos estimulamos, nos protegemos. ¿Para qué? Para que el enemigo, cerramos ese cerco para que el enemigo no haga daño a ninguno de los débiles. Y por eso sigue diciendo la misma retórica, repitiendo: Yodu le Yuhebehei
Hasdo, Beniflaoto, Libnei Adam. Den gracias a Yehovah por su misericordia y sus niflaot. Las niflaot son todas las obras que el Todopoderoso hizo en medio de nosotros para rescatarnos, así como las que vimos o las que hemos leído que hizo con el pueblo de Israel en Misraim, en Egipto, y los sacó, esas niflaot. Lo que hizo abriendo el Yam Suf, lo que hizo pasando también por el río Jordán, lo que hizo dándole la victoria y poniéndolos como cabeza por encima del rey de Bashan, de Og, por encima del otro, que ahora mismo no me acuerdo, de esas 70 ciudades que fueron dadas al pueblo de Israel, que dominaron y que fueron rescatadas o que fueron libertadas, que fueron conquistadas por medio de Moshe y Yehoshua, Josué. Todas esas niflaot son las que nosotros tenemos que cantar y alabar. Cuántas batallas físicamente, espiritualmente, mentalmente, en medio de nuestro entorno, en medio de nuestro peregrinar, hemos podido decir, de todas estas me ha librado el Todopoderoso. Pues de todas esas niflaot, nosotros tenemos que todo el tiempo tenerlas presentes, hablar de ellas, glorificar su nombre. No estamos hablando de estar diciendo lo malo que una vez fuimos, esos testimonios, ¿verdad? Ya tradicionales que escuchamos en los medios religiosos, no es hablar de lo grande que ha sido el Todopoderoso en nuestras vidas, cómo nos rescató, cómo nos redimió, cómo rescató nuestra vida del hoyo. Y sigue diciendo, Ki Hashbi'i Nafshi Shekaka Unafshi Ra'ava Male Top. Dice, porque los ha saciado su alma de lo que anhelaban y su alma hambrienta ha llenado de todo bien. O Male Top, los ha llenado de bien. Yasheb Hashech Utsalmot Atziri Ani U Barzel. Aquellos que estaban sentados o habitando en las tinieblas y en la sombra, prisioneros de su aflicción y el hierro. Ki Amaro Amri al Va'adzat Elión Neadzu. Porque fueron rebeldes a la palabra de Elohim y al consejo del Altísimo despreciaron. Vayatzhanoa Ba'amal Lebam Kashlu Ve'ein Atzar. Los sometió a un duro trabajo, y el corazón de ellos tropezó y no hubo quien los ayudara. O sea, por la rebelión que estas personas hicieron ante el Todopoderoso, el Eterno los entrega al deseo de su corazón, y cuando se están dando cuenta de que nada les funciona, que nada les soluciona, que todo fue pasajero, entonces dice, Vayat Zakhu al Yehovah Ba'adzar Lahem Bimim Mimitz Zakohehem Yeshuem. Entonces clamaron a Yehovah en la angustia de ellos, y de sus aflicciones los salvó. Yotseem Behashech Besalmot Umot Zaoroteihem Yenahek. Los sacó de las tinieblas y de la sombra, y sus ataduras hizo pedazos. Y por todo esto, porque son diferentes condiciones en las cuales nos encontramos nosotros los seres humanos, primero fue que estuvimos engañados
Y en medio de todo ese engaño, en medio de toda esa circunstancia, el Todopoderoso vio nuestra aflicción porque clamamos y nos salvó. En esta ocasión nos rebelamos contra Él, contra su palabra, contra su mandamiento, contra todo lo que Él estipuló. Y debido a eso, el resultado fue caer en las manos del adversario. Y cuando estuvimos conscientes de que nos habíamos alejado y estábamos en las manos del adversario, comenzamos a clamar al Eterno. Y Él escuchó y nos salvó. Yodu le Yuhvehei hasdo be niflaoto. Demos gracias a Yuhvehei por su misericordia y por sus maravillas. Le vi Adam a favor o Libnei Adam y sus maravillas sobre los hijos de los hombres, del hombre. Ki Sha'aber Dal Tot Nehoshet U Barhei Barzel Naada o Neidei. Por su misericordia a los hijos de los hombres, porque rompió las puertas de bronce y las barras de hierro y los hizo pedazos. Olim Maderech Pesha'am U Mea Noteihem Yeta'anu. Necios a causa de su camino y de su transgresión, y a causa de sus iniquidades, afligidos. Y aquí la palabra que aparece es Peshaim, transgresión, que estuvimos hablando y hice un video o dos sobre esto, y tal vez tengo ya como que en agenda hacer uno, pero más resumido, sobre los tipos de pecado, y vemos que aquí aparece la palabra Peshaim, que viene de la palabra Pesha, que es uno de los tipos de pecado de los cuales el ser humano hace. Pues esos pecados que hicimos, porque aquí nos estamos incluyendo en todos los grupos, porque en uno de ellos tal vez estamos, en aquellos que estamos pasando por circunstancias, por servirle al Todopoderoso, pero le clamamos por medio de la aflicción, o aquellos que le estamos clamando porque nos hemos dado cuenta que nos hemos alejado, que hemos dejado de hacer el bien, que nos hemos rebelado en contra de su palabra, aun cuando ya la conocíamos. Pues en medio de todos esos diferentes niveles, aquí el salmista habla y explica que a pesar de eso, cuando el Ben Adam, el Hijo del Hombre, clama al Todopoderoso, obviamente eso tiene su énfasis en que ese Ben Adam verdaderamente está arrepentido, verdaderamente ha recibido el llamado del Todopoderoso. No es uno que está pasando por circunstancias difíciles y está clamando para que solamente le solucionen el problema y seguir su vida. No. Estamos hablando del que realmente ha respondido. La palabra Shuvah, que nosotros conocemos como volverse, también en esa palabra también es respuesta. Respuesta, Shuvah. Que tiene todo el sentido entrelazada con la palabra Shema. Porque la palabra Shema es escucha Israel. Yuhvehei, nuestro Elohim, es uno. A Él solamente servirás, ante Él solamente te postrarás, y a Él temerás, y le servirás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pues ese llamado de Shema, de escucha, obviamente escucha con la intención de obedecer, de ese llamado está relacionado con la palabra Shuvah, porque eso es lo que sucede cuando el Todopoderoso llama al hombre. Lo que el Todopoderoso desea del hombre es que haya una respuesta, es que haya un volverse. Eso que se ha traducido o se ha transliterado de una manera al latín como el español como arrepentirse. Pues no es arrepentirse en sí, conforme a como nosotros creemos que es arrepentirse. O sea, nosotros pensamos que arrepentirse es yo dejé de fumar y ahora le sirvo al Señor. Me he arrepentido de fumar. Me he arrepentido de beber. Me he arrepentido de adulterar. Me he arrepentido de ser grosero. Me he arrepentido de ser un alcohólico. Me he arrepentido de haberle fallado a.
mi padre o a mi madre o a mi hermano o a mi esposa o a mis hijos o a quien haya sido. Pues no, Shubá abarca todo eso, pero en sí no es eso. Porque muchas personas viven en ese estado de nivel en el cual dicen, el Señor me libró del alcoholismo y ya yo no bebo hace 15 años. Ahora yo le sirvo al Señor. Ajá, sí. ¿Cómo le está sirviendo? Pues yendo, congregándome, escuchando, diezmando. Ese no es la respuesta. También hay varios tipos de shubá, de respuesta, pero tal vez es una respuesta bien light. Es una respuesta light, una respuesta liviana. Shubá realmente es esa respuesta en donde el ser humano le responde al Todopoderoso a lo que Él lo está llamando. Y Él te está llamando a que entres en pacto con Él, a que te instruyas en sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas, y a que seas apartado para Él y viva conforme a lo que Él estableció, para que seas santo y seas su pueblo. Cuando el ser humano responde ante eso y comienza a vivir conforme a eso, realmente está haciendo una respuesta genuina. Cuando está diciendo, no, yo respondí a lo que el Eterno me dijo. Así como el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel en una ocasión le dijo a Moshe, si nosotros volvemos a escuchar esto, realmente puede ser que muramos. Porque no hay hombre que escuche la voz del Eterno y siga vivo. Vete tú. Que siempre que recito eso me queda la asignación de entender cómo fue que sucedió eso. Vete tú. Y todo lo que el Todopoderoso diga, nosotros escucharemos y haremos. O sea, lo escucharemos, lo recibiremos para ponerlo en práctica. Eso realmente es la shubá, eso realmente es la respuesta. Volverse al pacto, volverse al convenio, a los términos del convenio y ponerlos por obra. Y el Todopoderoso le reclamó eso al pueblo de Israel en varias ocasiones. Ustedes no se han vuelto a mí de todo corazón, solamente de labios. Solamente de labios dicen que yo soy su Dios, vienen, me hacen sacrificio, hacen todo el protocolo, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes no han querido obedecer realmente mis mandamientos, mi palabra. Ustedes quieren vivir una religiosidad conforme a su conveniencia. Y a pesar de todas esas cosas, el Todopoderoso cuando clamamos nos responde. Dice, porque rompió las puertas de bronce y las barras de hierro hizo pedazos. Olim, Aderech, Peshaim, de lo que está hablando, que es la palabra Pesha, dice, necios a causa del camino de sus transgresiones, o de su transgresión, y a causa de sus iniquidades, están afligidos. Kol Ohel Toeb Nafshem Be Yageu Ad Sheurei Miset o Maset o Mot, perdona, Mot. Todo alimento aborreció su alma y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Al Yevahei Be'atzar Lahem Mi Matzakoteihem Yeshaem. Entonces ellos clamaron a Yevahei en la angustia de ellos y en sus aflicciones, y él los salvó. Yeshalach da Abro U Rafaem Be Malet Mish Hi Totam. Y envió su palabra y los sanó y los libró de la fosa, del hueco donde se encontraban. Por eso, 21 dice, Yodá le Yuvehei Hasdo Be Niflaoto Libnei Adam. Den gracias a Yehova por su misericordia y sus maravillas para con los hijos
de los hombres. Beyisbehu Zabahi Toda Yatzafro Meshazei o Maazei Barna. Sacrifiquen sacrificios de acción de gracias y denle gracias o declaren sus obras con cánticos. Yoredei Hayam Be Niot Azei Malhad Bamai Rabim. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las aguas, en las muchas aguas. Hama Ru'o Meazei Yuhebehei Ruach Yuhebehei Beniflaoto Bemizolah. Ellos han visto las obras de Yuhebehei y sus maravillas en lo profundo. Vayomer Be Amad Ruach Zohra Betorem Gaali, pues levantó un viento tempestuoso y encrespó sus olas. Ya'alu Shamaim, que subieron hasta los cielos. Beyaret Tahomot, y descendieron hasta el abismo. O sea, ilustrando de cómo tan alto subían las olas y tan bajo que también las hacía bajar. Dice, Nafshi Ba'ara Teta'amonok, y su alma por el mal se derretía. Está hablando de un grupo de personas que se dedican a navegar, a hacer negocios en los mares, y de un momento hay un proceso que ellos se tienen que pasar o están pasando inesperado, y es la tormenta que no avisa, y en que su conocimiento y su sabiduría no es suficiente. Yahugó Be Nao Keyishor Behol Amohem Te Va'ala. Vacilaban y tambaleaban como un ebrio, y toda su pericia se desvaneció. Veyid Zaako al Yuhebehei Bazar Lahem Be Mimatzokoteihem Yet Zalem. Entonces clamaron a Yuhebehei en la angustia de ellos y en sus aflicciones, y los sacó. Yakum Zahara Le Dama Veyeheshe Galeihem, y los sacó. Levantó las tormentas al silencio y se calmaron sus olas. Vaya Shamanhu ki ye shakku ve Vayaghen al Mahog Hafatsem. Entonces se alegraron porque se habían aquietado, y los guió al puerto de su deseo, al lugar donde ellos querían llegar. Yodu le Yuhebehei Hasdo Beniflaoto Libnei Adam. Den gracias a Yuhebehei por su misericordia y por sus maravillas a favor, o no dice a favor, dice Libnei Adam, por los hijos de los hombres. Veyid Ramamuhu Bekahal Im o Bekahal Am Bamosheb Yezkenim Yehalalahu. Entonces en la asamblea, el pueblo y en la reunión de los ancianos, alábenlo. Yeshem Nehorot Lemidbar U Metzai Maya
Miyam le Zimaom. Convirtió los ríos en desierto y las fuentes de aguas en una sequedad. Eretz Pri Lemalha Meraat Yashbi Ba. Y una tierra de fruto en salitre, y a causa de la maldad de los que moran en ella. Vuelvo a repetir, la condición en la cual el Todopoderoso hace pasar la tierra por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Yasham medbar le abgem mayad be'eretz za'aya le madzii miyad. Convirtió el desierto en estanque de agua y una tierra reseca en fuentes de agua. Beyasheb Sham Rebaim U Yahono y Moshab. Hizo habitar allí a los hambrientos y establecieron una ciudad para su habitación. Bayatzaru Zedot Beyat'u Ka'armin Be'ashu Pri Haboha. Sembraron en campos y plantaron viñas y produjeron fruto de cosecha. Be'ebraja Beyarbu Meot U Baje Matam Lo Yemaim. También los bendijo y se multiplicaron en gran manera, y su ganado no permitió que se disminuyeran. Be Yaamato Vayashu Meazza Ra'a Be Yaangom. Menguaron los números, fueron después abatidos por la opresión y la calamidad en la aflicción. Zefach Bach al Nedibim Vayatam Bahu Lo Derech. Despreció o virtió desprecio sobre los nobles y los hizo vagar en yermo sin camino. Vayashab Eviom Me'aoni Beyashem Ka'atzon Mishpachot. Pero hizo levantar al necesitado de la miseria y lo pone como rebaño en la familia. Relatando los diferentes tipos para ir recapitulando y culminando con este salmo. Comienza a poner ciertos escenarios el escritor, diciendo, mira la condición del hombre, cuando está en esta situación, en la situación donde le está sirviendo al Eterno, donde está pasando por muchas dificultades, termina clamando al Eterno y el Eterno lo libra. Cuando viene y después se revela y se cree autosuficiente, termina clamando al Todopoderoso y Él lo libra. Cuando ve que lo que le está pasando es el Todopoderoso que lo está provocando para que Él mire hacia arriba, también lo hace. Cuando de momento se siente bendecido por todo lo que el Eterno le ha dado, termina también olvidándose del Eterno, y después cuando ve que las cosas están yéndole mal, vuelve y le clama al Eterno, y el Eterno vuelve y le responde. Porque Él es el que hace al grande bajo, y el que se humilla lo engrandece. Y de esto tenemos muchos testimonios donde personas que hoy en día pueden decir, yo en una ocasión de mi vida tenía muchas comodidades financieras, económicas, espiritualmente estaba bien, sirviéndole al Todopoderoso, eso. De momento comencé a descuidarme, y cuando vine a ver, no tenía ya ni dinero, se me había ido las cosas, no sé cómo perdí las cosas que tenía, me descuidé en muchas áreas, y ahora lo único que tengo es lo más grande, que el Todopoderoso me haya vuelto a aceptar, me haya perdonado, me haya rescatado y haya aprendido de la experiencia que pasé.
De eso tenemos muchas personas que conocemos que han entendido de una manera menos agradable que lo mejor es cuando tú tengas comodidad con respecto a lo financiero, a los recursos para ser autosuficiente, es cuando más tú tienes que pegarte al Todopoderoso para que te mantenga humilde, para que no se desvíen tus prioridades, para que entienda que todo lo que tiene es solamente un recurso más. No eres mejor, eso no va a durar toda la vida, y lo más seguro es que si el Mesías no viene antes, todas esas cosas durarán más que tú, que en algún momento de tu vida tendrás que irte así como viniste, y eso se lo tendrás que dejar a alguien que no sabes qué va a hacer realmente con él. Si va a agradecer todo el esfuerzo que tú hiciste o lo va a menospreciar. Por eso es sumamente importante saber cuáles son las prioridades de uno. ¿Qué es lo que es prioridad en tu vida? Termina este salmo diciendo que Él levanta al necesitado de la miseria y lo pone como un rebaño en la familia. Ya'u Yesharim ve Zimhu Bihol Ola Ket Fatsa Peija. O sea, lo ven los rectos y se alegran, y todos los inicuos cierran su boca. Mi Hakem Beyasmar Ela o Ele Beyista'abunu Hasdi Yuhebehe. ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere la misericordia de Yuhebehe? Yo creo que ese es el mensaje, en resumidas cuentas. ¿Quién es sabio? Para que entienda. Hay muchas cosas que están pasando en esta vida, porque la vida es el Mesías, en este peregrinar. Están pasando muchas cosas de las cuales nosotros a veces pensamos que es parte de lo cotidiano, de cómo es que se va a desarrollar las nuevas generaciones. Pero todo eso también tiene que ver mucho con las circunstancias espirituales. Y es de sumamente importancia que nosotros prestemos atención y nos amordemos cada vez más al modelo. Porque es fácil hacer réplicas. ¿Y a qué me refiero? Es fácil que digan, oye, te estás tratando de amordar a la escritura, pero de una manera que estás tratando de acomodar ese molde a que se parezca a algo que sea aceptable dentro de la comunidad en la cual vivimos, la generación en la cual vivimos. Y por eso es que veo muchas personas con muchos argumentos para justificar su estilo de vida religioso. Nosotros tenemos que ser sumamente agradecidos. Aquellos que vivimos en un lugar donde podemos servirle al Todopoderoso, donde las circunstancias políticas no nos están afectando al punto que están afectando a otros países. Hay una situación en la cual yo no soy político ni quiero ser político. No me identifico con ningún político, ni partido, ni ninguno de los que están, ni de este país en donde vivo, Puerto Rico, ni en otros países. Pero sí, obviamente, uno no está ajeno de lo que pasa en otros países. Y hay una circunstancia que yo he hecho mi propio análisis pensando aquí como un loco. Y es la circunstancia en las cuales yo veo que hay un país en el cual nunca he ido, así que no puedo decir nada de primera mano porque nunca he ido. Solamente
lo que puedo opinar es de lo que he visto, de lo que he visto. Y mira que en mi caso personal soy una persona que trato de como no soy de ninguno de las líneas, partidos políticos, ni de línea ideológica de ninguno de ellos, creo que tengo una ventaja en ese aspecto de ver las dos partes y tratar de amordarla conforme a la justicia del Todopoderoso y dar mi opinión sobre lo que yo considero que, en mi opinión, se está haciendo correctamente o no. Y lo que yo he visto, basado en el contexto, ese país, ¿verdad? Al cual nunca he ido ni puedo decir ni una cosa ni otra, solamente lo que he visto en los medios noticiosos. Y lo que me han contado personas que han salido de ese país y han expresado su experiencia. Y que lo traigo porque creo que, si no me equivoco, en estos días o en estos meses, creo, no estoy seguro, porque no sigo eso así ni nada, pero creo yo que escuché que en estos días va a haber unas elecciones, sobre quién va a ser el nuevo presidente o presidenta o no sé qué. El punto es que ese país, ¿verdad? Que es Venezuela, parece que lleva muchos años sometidos o voluntarios en medio de un partido político en el cual hasta el día de hoy no he escuchado algo positivo de ese partido político. Pero me preocupa porque en el nivel, ¿verdad? Personal, como ese pueblo orando por ellos, clamando por ellos, intercediendo por sus vidas, ¿verdad? Porque no lo hago por todos los países, pero en ese pueblo o en ese país, por una circunstancia en la cual, de lo poquito que he podido ver, yo creo que ahí debe de haber una ayuda internacional para que las cosas se hagan como deben de ser. Porque si gana uno, que tal vez sean los que llaman opositores, yo como que tengo esa sensación de que puede haber un conflicto civil. Porque cuando ya un partido lleva tantos años y no quiere irse y busca cualquier cosa para quedarse, para mantenerse, y saca cosas de aquí o busca de aquí o busca de allá y justifica aquello y lo otro, y hay tantas personas al nivel, porque no es lo mismo que, por ejemplo, en el caso del país donde yo vivo, que el partido que está gobernando hoy, hacen elecciones, gana el otro partido y ese se felicita al otro, lo saluda, se dan un abrazo y dicen: yo espero que tú hagas cosas mejores que las mías, por lo menos de frente, y no se están buscando ni para matarse, ni para meterse preso, ni para nada, sino que se despellejan, como dicen, o se desprestigian de boca para afuera, pero hasta ahí llega, no pasa de ahí. Pero en ese caso, creo que he visto como que ya se exilian, se matan, se sacan del país, se llevan unos para otros, meten presos. Entonces, cuando ya han pasado esa raya, el que un partido cambie hacia el otro puede crear muchas cosas. Puede crear persecución injustificada de este hacia los otros por venganza, hacia los que son y hacia los que no son. Puede ser que los que queden terminen siendo tan agresivos que aunque pierdan se queden porque no quieren, porque saben lo que puede pasar si terminan cediendo todo el poder. En resumen, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo? Que cuando la condición del hombre ha caído tan y tan bajo, lo único que queda es clamar al Todopoderoso. Y mi anhelo y mi deseo es que en todos los países, pero en este país que utilicé como ejemplo, que el Todopoderoso escuche el clamor de todos los que viven ahí, para que pase lo que pase, el Todopoderoso los dirija a ellos tomar las mejores decisiones en medio de las circunstancias. Igual que en Panamá, igual que en Estados Unidos, igual que en todos esos países. Lo único que con este país que he podido mirar así
de reojo, he visto que la circunstancia es complicadísima, porque el rechazo de unos hacia otros va mucho más allá de lo político, va mucho más allá de lo ideológico. Es muy personal. Tal vez estoy equivocado, tal vez lo que he visto que me han contado en las noticias y las personas que personalmente me han hablado, tal vez están exagerando, podría ser, pero he tenido ese feeling de que no vaya a suceder, y rogando al Todopoderoso que no vaya a suceder un conflicto civil por causa de la decepción de unos hacia el otro. Sea cualquiera, porque sea que se queden o que ganen los otros. Porque se quedan los que se quedan, los otros van a decir fue un hurto, estamos cansados de esto, hay que hacer algo ya por encima de las elecciones porque no queremos a los otros. Y los otros, sea que pierdan, van a decir perdimos, ahora se van a desquitar una vez tengan todo el poder, se van a desquitar con nosotros, con nuestra familia, con todos los que sean, así que o nos huimos todos de este país o nos mantenemos aquí utilizando las herramientas de los militares o de quien sea que se les vaya a hacer caso. Resumen, que el Todopoderoso bendiga la vida de cada uno de los que le sirven al Eterno y que eso que tal vez yo tengo sentido ese feeling no suceda ni en ese país ni en ningún país. Mira lo que está sucediendo en Haití. Conflicto civil, matándose unos a otros por el poder. Por eso digo, cuando el corazón del ser humano se enaltece, el Todopoderoso provoca en la vida de nosotros ciertas cosas para que entendamos que por encima de nosotros hay uno más alto y que a Él no se le escapa nada. Y hace ciertos movimientos en nuestra vida que a veces no entendemos para que nosotros clamemos a Él y miremos hacia el cielo. Shalom, Ubrahá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.